Me encontraba solo frente al enorme ventanal de mi oficina en el último piso de la sede de Kingsley Corporation en Utah. Ahora, a 28 años, era director regional de desarrollo de proyectos, un puesto que alguna vez pensé que solo existía en los sueños más lejanos. Las luces de neón de la ciudad abajo brillaban como estrellas perdidas. Pero lo que realmente capturaba mi mirada era el gigantesco árbol de Navidad en la plaza, recién iluminado, con miles de bombillas centelleando como un recordatorio deslumbrante de la temporada festiva. De repente, mi corazón se apretó como si un cordón invisible lo estrujara. Recuerdos que había intentado enterrar durante años surgieron con fuerza imparable, arrastrándome de regreso a aquella Navidad mortal cuando tenía 20 años, en la vieja casa a las afueras de Denver. Recuerdo esa sensación con la claridad del ayer. En ese entonces, todavía era Mark Miller, un nombre que odiaba con pasión ardiente, pero que aún no me había atrevido a desechar. Esa casa suburbana no era una villa de lujo. Solo era un hogar ordinario de 2 pisos, con un patio delantero lleno de hierbas crecidas y una cerca de madera que se descomponía con la edad. Sin embargo, en esa noche de Navidad, la sala estaba decorada de manera tan ostentosa que me dejó pasmado. Un árbol de Navidad enorme alcanzaba el techo, adornado con brillantes ornamentos y luces que se enroscaban como serpientes luminosas. La larga mesa del comedor estaba puesta de forma extravagante, manteles blancos como la nieve, bandejas humeantes con pavó asado, pudines, ensaladas de verduras y copas de vino rojo profundo reluciendo bajo la luz. El aroma a canela y pino fresco llenaba el aire, mezclándose con la música navideña que salía de la vieja radio en la esquina. Para cualquier extraño, parecía una cálida reunión familiar rebosante de amor. Pero para mí, la atmósfera era sofocantemente fría, como si una delgada capa de hielo cubriera mi corazón. Los parientes llenaban ambos lados de la mesa, sus risas y charlas resonando con fuerza. Tías y tíos llegados de lejos, primos que apenas veía unas pocas veces al año y vecinos cercanos, todos hablaban felices sobre el trabajo, sus hijos y planes para el año nuevo. Los ojos de todos se iluminaban al mencionar los regalos y las cosas buenas que les esperaban. Yo estaba sentado en la esquina de la mesa, recto como un poste de madera. Pero bajo la mesa, mis manos estaban apretadas con tanta fuerza que las uñas se clavaban en mis palmas. Esa sensación familiar de aislamiento me envolvía como una corriente subterránea, barriendo cualquier rastro de esperanza. Estaba acostumbrado a ser relegado en ocasiones como esta, pero esa noche algo se sentía diferente. El aire parecía más pesado, como si todos esperaran que comenzara una obra y yo fuera el protagonista involuntario. Mi padre, o mejor dicho, el hombre que había llamado padre durante los últimos 20 años, Grant Miller, entonces de 54 años, era dueño de una pequeña empresa constructora. Era de temperamento explosivo, autoritario, y dejaba que el dinero cegara todos sus límites morales. Su rostro estaba rojo por el alcohol, su cabello gris y ralo cuidadosamente peinado, y su traje negro lo hacía ver como el jefe que creía ser. Iba repartiendo regalos a cada persona, con una sonrisa amplia pero calculada. Cada caja grande se entregaba con palabras huecas de bendición, y los ojos de todos brillaban con anticipación. Mis tías y tíos recibieron regalos costosos, un reloj para el tío John, un collar de perlas para la tía Mary y sobres gruesos llenos de dinero para mis primos. Cada vez que se abría un regalo, estallaban los aplausos y el ambiente se volvía aún más festivo. Yo intentaba mantener el rostro tranquilo, pero por dentro una tormenta rugía. Sabía exactamente cuál era mi lugar en esa familia, un extra innecesario, una sombra débil. Así me habían tratado desde niño. Pero esa noche, una ansiedad indistinta hacía que mi corazón latiera con fuerza. ¿Se acordaría siquiera de mí? ¿O volvería a ser ignorado, como todos los años anteriores? Apreté los puños con más fuerza, tratando de suprimir el temblor que surgía desde lo más profundo. Entonces llegó mi turno. Toda la sala cayó de repente en un silencio absoluto, como si alguien hubiera apagado todo sonido. Cada par de ojos se volvió hacia mí, curiosos, compasivos, desdeñosos. Mi corazón se aceleró salvajemente, la sangre corriendo a mis oídos con un estruendo ensordecedor. Grant se detuvo, me miró con una sonrisa torcida y lentamente sacó un solo billete de su bolsillo. No una caja grande como todos los demás, solo un viejo billete arrugado de $1. Lo lanzó directo a mi rostro.
El papel cortó el aire y golpeó mi mejilla antes de caer sobre la mesa. El dolor no venía del impacto, sino de la humillación desnuda. $1. Eso es todo lo que vales en esta casa, bastardo sin sangre, declaró Grant frente a toda la familia, su voz resonando como sentencia de muerte. Desde hoy, rompo todos los lazos padre-hijo contigo. Nunca me llames tu padre de nuevo. No eres digno. Esas palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo. La sala quedó en un silencio sepulcral, mientras la música navideña continuaba absurdamente de fondo. Yo me quedé paralizado, los oídos zumbando por la avalancha de insultos. Desde hacía tiempo sabía la verdad, no era sangre de los Miller. Pero ese dolor, esa humillación pública, jamás lo olvidaría. Era una herida que sangraría por siempre, sin cicatrizar jamás. Mi madrastra, Susan Miller, soltó una risa desdeñosa que cortó el aire como una cuchilla. Con su cabello rizado y su llamativo vestido rojo, me miraba con ojos llenos de desprecio. «Has sido un parásito inútil viviendo de los demás todos estos años», escupió, su voz aguda y venenosa. «Mantenerte en esta casa ya fue la mayor misericordia que te mostré. Ahora vete. No ensucies más nuestro espíritu navideño». Mi corazón latía más caóticamente, la garganta tan apretada que no podía pronunciar palabra. Quise gritar, defenderme, pero mi cuerpo se sentía paralizado. Mi hermanastro menor, Lucas Miller, 5 años más joven, reía con deleite, cada carcajada golpeando mi cráneo. «Mírate, hermano. Tus bolsillos están vacíos. ¿Cómo vas a sobrevivir ahí afuera? Pero vivas o mueras, esta familia ya no se preocupa por ti». Ninguno de los parientes intentó detenerlo. Ninguno se levantó en mi defensa. Algunos incluso se unieron a las risas, como si fuera un chiste de fiesta. Otros me miraban con lástima mezclada con desdén, como quien observa a un perro callejero siendo echado de la casa. Allí estaba yo, en medio de ese banquete fastuoso, sintiéndome más pequeño y solo que nunca. Mis mejillas ardían por el billete, los oídos zumbaban por sus burlas. Mi corazón golpeaba salvajemente, cada latido pesado como intentando aplastar mi aliento. La garganta me impedía hablar. Sabía que no era realmente un Miller. Me había preparado para ello. Pero cuando la humillación se desplomó frente a todos, el dolor me atravesó el corazón. Algunas heridas, sin importar cuánto tiempo te prepares, duelen tanto como la primera vez que se abrieron. Desde ese momento comprendí que esa sensación me acompañaría por el resto de mi vida, imposible de borrar de la memoria. Usando dinero, amenazas y abogados, cortaron todo vínculo. Mi madre fue despedida. Todo contacto estaba prohibido y se le prohibió regresar o acercarse a Robert. «Te llamaron una mancha, un error», escribió, con la mano temblorosa. A cambio, los Kingsley aceptaron enviarle una mensualidad a Rose para que pudiera criarme. Esa era su forma de resolver el escándalo y proteger la reputación de la familia. Mi madre se marchó en silencio, llevando a su hijo no nacido consigo, un secreto que nunca podría revelar. En la carta relataba su solitario viaje a Denver, su matrimonio con Grant, un hombre amable pero común que conoció por casualidad, con la esperanza de que me quisiera como a su propio hijo. Pero la vida no había resultado como ella esperaba. Al final de la carta, Rose me pedía perdón por permitirme crecer en la sombra de la verdad. «Te amo, Mark. Nunca quise que sufrieras, pero no tuve otra opción. Esta fotografía es de tu padre, Robert Kingsley. Encuéntralo si alguna vez necesitas ayuda. Es un buen hombre, solo atrapado por su familia». Cada palabra golpeaba mi mente como un martillo. Respiraba con dificultad, el pecho me dolía como si una banda de hierro lo apretara. La carta se me resbaló de las manos temblorosas y cayó al suelo. De repente, todos los recuerdos de mi infancia, la muerte de mi madre, la frialdad de la familia, encajaron con claridad escalofriante. La manera fatigada en que Grant me miraba, ahora comprendía que siempre supo que no era suyo. La constante desdén de Susan, me odiaba porque yo era un recordatorio vivo del pasado. Los mimos a Lucas, él era el hijo de sangre real. Todo formaba un cuadro perfectamente cruel. Me quedé paralizado en mi habitación,
los ojos fijos en las últimas palabras de mi madre. En una sola noche de cumpleaños, el mundo que conocía se había derrumbado. El hombre al que había llamado padre durante más de una década era de pronto un completo desconocido. Y yo, en ese instante, ya no sabía quién era ni a dónde pertenecía. ¿Seguía siendo Mark Miller o era hijo de un millonario distante? Me quedé horas sentado, las lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro, la mente girando con preguntas sin respuesta. Tras esa noche, viví en un estado prolongado de desconcierto, como si mi cuerpo entero estuviera sumergido en una densa y opaca niebla. Cada recuerdo de la crueldad de Grant regresaba sin piedad, negándome un solo momento de paz. Una ira contenida comenzó a arder dentro de mí como una llama pequeña que nunca dejaba de expandirse, quemando cada pensamiento. Quería gritar, irrumpir en la sala y confrontar a Grant de inmediato. Sabías todo, ¿verdad? Me mentiste todos estos años. Pero elegí el silencio. No mostré signo alguno de alteración. Sabía que si explotaba ahora, todo se destrozaría y no estaba preparado. Necesitaba tiempo para procesar, para planear. Así que continué viviendo en esa casa como si nunca hubiera descubierto ese secreto devastador. Cada día me levantaba a las 5 de la mañana, barría los pisos polvorientos, lavaba la ropa, preparaba el desayuno para toda la familia y luego pedaleaba apresuradamente hacia la escuela. Seguía bajando la cabeza cuando Grant gritaba: «Muévete más rápido, inútil, bueno para nada». Me quedaba en silencio cuando Susan desdeñaba: «Eres tan inútil. ¿Cómo vas a sobrevivir ahí afuera?» Observaba a Lucas jugar con sus nuevos juguetes sin mostrar ni un atisbo de celos. Por fuera, parecía calmado como una máquina, sonrisas forzadas cuando era necesario, respuestas monótonas al ser dirigido. Pero dentro, mi mente giraba sin descanso alrededor de la carta de mi madre y la fotografía del desconocido. Las escondía bajo la almohada y, cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, las sacaba y las contemplaba. El rostro de Robert Kingsley en la foto, joven y seguro, me hacía preguntarme: ¿se parece a mí? ¿Recuerda a mamá? ¿Sabe siquiera que existo? Esas preguntas me perseguían. Mi sueño se volvió inquieto, lleno de pesadillas. El tiempo pasaba en aquel tormento silencioso, día tras día, como un río lento pero implacable. Me obligaba a concentrarme en los estudios, sabiendo que era mi única salida. Pasaba horas en la biblioteca de la escuela, no solo haciendo tareas, sino buscando en secreto cualquier información sobre la familia Kingsley. Pero no me atrevía a indagar demasiado, temía que la verdad fuera demasiado inmensa, que me devorara por completo. Llegó el día en que anunciaron los resultados universitarios. Fui aceptado en una universidad de Denver, no la más prestigiosa, pero accesible con becas y trabajos a medio tiempo. Era la recompensa por incontables noches en vela, estudiando bajo una lámpara débil. Llegué a casa sujetando la carta de aceptación, esperando aunque fuera una sola palabra de reconocimiento. Grant solo la miró por encima del hombro. ¿Así que entraste? Bien. Ahora, cuídate tú mismo. Susan sonrió con desdén. No creas que eres especial. Una vez que estés solo, verás lo duro que es. Tragué la amargura, pero por dentro estaba secretamente eufórico. Esta era mi oportunidad de irme. Pedí permiso para mudarme por mis estudios. Grant y Susan no trataron de detenerme, incluso parecían aliviados. Fríamente declararon que, a partir de ahora, debía valérmelas completamente por mi cuenta. «Ya eres adulto. Maneja tu propia vida», dijo Grant sin rastro de afecto. «Y no vuelvas pidiendo dinero», añadió Susan. Mi partida fue silenciosa. Sin despedidas, sin buenos deseos. Una mañana a finales del verano, empaqué mis pocas pertenencias, un puñado de ropa vieja, libros y la carta de mi madre en una maleta barata, y pedaleé lejos de aquella casa suburbana en Denver. Sin abrazos, sin adiós. Miré por última vez la casa, el corazón apretado, pero sin arrepentimiento. Allí había crecido, pero nunca había sido mi hogar. Me mudé a una pequeña habitación alquilada cerca del campus. Angosta, con paredes húmedas,
una cama de hierro crujiente y una pequeña estufa de gas. Comencé una vida completamente independiente. Trabajaba a medio tiempo en un café para pagar la renta, compraba la comida más barata y estudiaba hasta tarde en la noche. Por primera vez, probé la libertad. Libertad para respirar, pensar y actuar sin ser observado ni juzgado. Con ese primer sabor de independencia, decidí investigar lo que decía la carta. Ya no escondido, pasaba horas en la biblioteca universitaria y en cibercafés cercanos. Usando el apellido Kingsley, busqué registros comerciales y archivos de noticias en línea. Tecleé Familia Kingsley, Robert Kingsley, Corporación Turística Kingsley. Los resultados llegaron como una luz: artículos sobre su colosal imperio de hoteles y resorts, propiedades de lujo en Utah, cadenas en Europa y Asia, miles de millones en ingresos anuales, proyectos inmobiliarios deslumbrantes. Vi fotos de Robert, ahora multimillonario, en portadas de revistas de negocios, con su sonrisa confiada idéntica a la de la vieja fotografía. Comencé a comprender la magnitud de todo, no solo riqueza, sino verdadero poder, con conexiones en todas partes. El contraste con nuestra vida de privaciones, mamá y yo sobreviviendo con comidas escasas, ropa remendada una y otra vez, y la opulencia de los Kingsley me helaba la sangre. Sentado frente a la pantalla, manos temblorosas, pensé: ¿cómo sobrevivió mamá? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? Recordé mi infancia privada, navidades sin regalos, cumpleaños olvidados, momentos en que estaba enfermo y tenía que comprar medicinas yo mismo porque no había dinero para un doctor. Me pregunté si esa mensualidad realmente existió. La carta de mamá mencionaba pagos regulares de los Kingsley para criarnos, pero yo nunca vi ni un centavo. ¿Grant lo sabía y lo escondió todo? Ese pensamiento me quitaba el sueño. Comencé a reconstruir las pistas más pequeñas de la antigua casa: papeles que había visto al husmear los documentos de Grant, recibos extraños que él escondía cuidadosamente. Ya fuera de allí, necesitaba un plan real. Un día llamé a casa con una excusa inventada sobre recoger unos libros antiguos para mantener contacto. Grant gruñó: «Está bien, ven mañana. Susan y yo estaremos fuera todo el día en una reunión». Mi corazón latía con fuerza. Esta era una oportunidad única. Tomé medio día libre del café, fingiendo enfermedad. Pedaleé de regreso a la vieja casa a plena luz del día, el sol brillante, aunque el viento otoñal aún cortante. Llegué a la misma cerca de madera podrida y el césped desigual. Verifiqué que nadie estuviera en casa y me colé por la puerta trasera usando la llave de repuesto que había escondido años atrás bajo una maceta. Me escabullí al despacho de Grant, una habitación que siempre mantenía cerrada, pero hoy estaba descuidadamente abierta. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Las palmas sudorosas. Abrí el cajón donde guardaba papeles importantes y encontré un grueso montón de recibos de retiros bancarios mensuales junto con el poder notarial firmado por mi madre antes de morir. Pasé las hojas con respiración agitada. Los recibos antes de la muerte de mamá llevaban su nombre y firma, transferencias regulares de aproximadamente $2,000 cada mes. Después de su fallecimiento, el nombre cambiaba a Grant, su firma garabateada, con las fechas coincidiendo perfectamente con los años que crecí en la pobreza. Fotografié todo con mi teléfono barato, las manos temblando tanto que tuve que repetir varias tomas. Luego salí de la casa y pedaleé de regreso a mi habitación, la mente enloquecida. Aquella noche, en la pequeña habitación alquilada, extendí todo sobre la mesita de madera bajo la luz parpadeante del neón. Tomé notas, cotejando cada fecha. Y la verdad emergió. Los retiros coincidían exactamente con las compras de un Ford nuevo cuando tenía 8 años, los muebles costosos de la sala, las joyas de Susan, la escuela privada de Lucas, los juguetes, las vacaciones familiares de las que yo nunca fui parte. Sentado allí, rodeado de papeles, la rabia golpeaba mi pecho. Finalmente comprendí. Tras la muerte de mamá, Grant había robado cada dólar que me correspondía y lo había gastado en su nueva familia, sin usar nunca nada para mis libros, ropa o futuro. Me había robado la infancia, convertido en sirviente mientras vivía del dinero que era legítimamente mío. En esa habitación diminuta, entre recibos dispersos, por primera vez vi claramente quién era mi verdadero enemigo. Grant no era solo un padrastro frío, era un mentiroso, un ladrón.
Y por primera vez en mi vida tomé una decisión firme. Buscaría al hombre de la fotografía, mi verdadero padre. No para mendigar dinero, sino para exigir justicia y descubrir a dónde pertenecía realmente. Después de todos esos descubrimientos, no tenía duda alguna sobre mi identidad. Era hijo de Robert Kingsley, no de Grant Miller. Pero un nuevo miedo comenzó a aparecer, sigiloso y latente como una sombra. ¿Y si mi padre biológico se negara a reconocerme? ¿Si la historia se repitiera tal como ocurrió con mi madre? Ella había sido desterrada de la familia, completamente cortada. ¿Sería yo, el hijo nacido de un error, empujado nuevamente a los márgenes? Ese pensamiento me mantenía despierto, acostado en la cama de hierro crujiente, mirando el techo manchado de moho. Imaginaba a Robert mirándome con ojos fríos y diciendo, ¿quién eres? No te conozco. O peor, que lo negara todo y que la seguridad me arrastrara como a un fraude. El miedo no era físico, era el terror de un rechazo definitivo. El temor de no pertenecer a ningún lugar. Busqué los datos de contacto en la página web de la corporación, relaciones con medios, recursos humanos, incluso la oficina ejecutiva. Escribí correos detallados adjuntando un escaneo de la vieja fotografía y unas líneas de la carta de mi madre. Soy hijo de Rose Miller. Necesito reunirme con el señor Robert Kingsley para aclarar la verdad. Envié los mensajes tarde por la noche, cuando la habitación alquilada estaba en silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia sobre el techo de lámina. Pero cada mensaje desaparecía en el vacío. Sin respuestas, sin llamadas. Mi bandeja de entrada permanecía vacía como si las palabras que había escrito nunca hubieran existido. La decepción se acumulaba y empecé a preguntarme, ¿simplemente no quiere saber o alguien me está bloqueando? Por esa época, comencé a sentirme vigilado. Al principio, era solo una sensación vaga, miradas extrañas de transeúntes, un coche estacionado más tiempo de lo habitual en el callejón. Luego, en los turnos nocturnos al salir del café, noté a un desconocido de pie en la entrada del callejón. Un hombre alto con abrigo negro fumando bajo un farol, con los ojos escudriñándome furtivamente. La primera vez pensé que era imaginación. La segunda y tercera vez, supe que era real. Mi corazón latía más rápido camino a casa. Caminaba aprisa, mirando por encima del hombro. ¿Quién me seguía? ¿La corporación Kingsley? Cerré con doble llave, corrí las cortinas, pero el sueño seguía intranquilo. Ese miedo hacía que todo fuera más tenso, como si jugara una peligrosa partida de ajedrez contra un oponente oculto en la oscuridad. Una mañana, al abrir la puerta para ir a clase, un sobre blanco sencillo estaba metido bajo ella. Sin remitente, sin sello, sin dirección. Mis manos temblaban al levantarlo. Era como sostener una granada viva. Dentro había un pequeño papel escrito a máquina con letras frías. Entierra el pasado y vive tranquilo. De lo contrario, desaparecerás. La amenaza me golpeó como un puñetazo en la cara. Me di cuenta de que mi búsqueda de la familia Kingsley había sido descubierta. Alguien dentro de la organización había interceptado mis correos y quería silenciar la verdad para siempre. Pensé en Robert. ¿Lo sabía él o era obra de otros en la familia? El miedo creció, tentándome a rendirme, a olvidar todo y vivir una vida normal. Pero entonces miré la fotografía que mi madre había dejado, sus ojos llenos de esperanza. No, no podía. Comprendí claramente que si me rendía ahora, pasaría el resto de mi vida como una sombra sin raíces ni justicia. Seguiría trabajando mientras Grant y su familia vivían cómodamente con mi dinero, mientras yo luchaba en una habitación húmeda y miserable. No, tenía que llegar hasta el final. Decidí alquilar un coche y salir de inmediato. Ahorré cada centavo extra del trabajo, alquilé un viejo coche destartalado de un garaje cercano al campus y metí unos cambios de ropa y todas las pruebas en una maleta. Destino: Salt Lake City, Utah, sede de la corporación Kingsley. Un viaje de más de 500 kilómetros por autopistas desoladas y montañas imponentes. Conduje toda la noche, con el corazón latiendo al ritmo de cada señal de tránsito. Cuando amaneció y apareció Salt Lake City, con rascacielos reflejando el sol de la mañana, sentí una extraña oleada de fuerza, el poder de la verdad. Al entrar en la sede de la corporación, una imponente torre moderna de cristal en el centro de la ciudad,
Mi corazón retumbaba como tambores de guerra. El vestíbulo era vasto, con pisos de mármol pulido y personal uniformado entrando y saliendo. Me acerqué al mostrador de recepción, sosteniendo el sobre con las pruebas, intentando mantener la voz firme. Necesito ver al señor Robert Kingsley. Es un asunto personal muy importante. Pero antes de que pudiera explicar más, la seguridad me detuvo. 2 hombres corpulentos con trajes negros se adelantaron. Lo siento, señor. No tiene cita. Por favor, retírese. Intenté de nuevo. Soy su hijo. Tengo pruebas. Ellos solo negaron con la cabeza y colocaron sus manos sobre mis hombros. En ese momento, una mujer de mediana edad emergió del ascensor, seguida de un joven. Ella era alta, con cabello rubio platino recogido en un moño severo, vistiendo un traje caro. Catherine Kingsley, esposa de Robert. A su lado, Finlay Kingsley, su hijo legítimo. Su rostro se parecía al de Robert, pero estaba lleno de arrogancia. Los ojos de Catherine se volvieron hielo instantáneamente al verme, como si fuera algo sucio arrastrado desde la calle. Se acercó y desató una avalancha de insultos sobre el origen de mi madre, su voz chillona resonando en todo el vestíbulo. ¿Quién eres tú? El hijo de esa sirvienta, Rose Miller. Ese viejo afer es una mancha para esta familia. Me quedé paralizado, la sangre subiendo a mi rostro. Me humillaron públicamente, declarando que no era más que el vergonzoso resultado de un error y que no tenía derecho a poner un pie allí. ¿Crees que mereces conocerlo? ¿Un don nadie sin dinero de Denver soñando con una vida mejor? Finlay se rió con desdén, burlándose de mí como un impostor, un pobre desgraciado persiguiendo ilusiones de grandeza. Dijeron que ni arrodillándome todo el día formaría parte de la familia Kingsley. Su veneno caía sobre mí en medio del vestíbulo lleno. El personal se detuvo a mirar. Los visitantes susurraban. Catherine chilló. «Fuera, bastardo. Este no es lugar para ti». Luego ordenó fríamente a la seguridad que me arrastrara como un alborotador. Me tomaron por los brazos y me empujaron hacia las puertas. Antes de que me arrojaran, me amenazaron abiertamente. Si vuelves a aparecer, no solo desaparecerás legalmente. Desaparecerás para siempre. Esas palabras cortaron como cuchillos, helándome hasta los huesos. Fui empujado hacia atrás bajo las miradas indiferentes del personal y los visitantes. En ese momento comprendí. Catherine y Finlay eran los responsables de toda la vigilancia y las amenazas, intentando silenciarme para siempre. Sabían de mí por los correos y querían borrarme, tal como hicieron con mi madre. Justo cuando las pesadas puertas de cristal estaban a punto de cerrarse frente a mí, una voz profunda y autoritaria resonó desde el vestíbulo. «¡Alto! Déjenlo ir». Esos pasos hicieron que todos los guardias se detuvieran, soltando mis brazos. Catherine y Finlay se pusieron pálidos al unísono. El hombre que apareció era Robert Kingsley, alto, de cabello plateado, rasgos afilados, exactamente como en la fotografía. Avanzó, sus ojos recorriéndome, y el tiempo pareció detenerse. Mi corazón latía con fuerza. Este era mi padre, y estaba aquí, frente a mí. Me quedé congelado. Cada línea de su rostro coincidía casi perfectamente con la persona en la fotografía que mi madre había dejado. La única diferencia era el aura de mando gélido que emanaba, como un rey saliendo de un palacio de cristal. Había mirado esa foto cientos de veces en mi habitación alquilada bajo la luz parpadeante de neón, preguntándome qué tipo de hombre era. Ahora estaba frente a mí, real, tangible. El aire del vestíbulo se volvió denso, como si todos contuvieran la respiración, esperando una explosión. El personal se detuvo, los visitantes quedaron inmóviles, y Catherine tartamudeó. «Robert, ¿qué estás haciendo?» Pero él ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos únicamente en mí. En ese instante, supe sin lugar a dudas que este era mi verdadero padre. No había margen para la incertidumbre. La semejanza no era solo física, sino también en cómo se mantenía, sólido e inamovible como una montaña. Llamé su nombre, con voz temblorosa pero firme, resonando en el vasto vestíbulo. «Señor Robert Kingsley. Soy el hijo de Rose Miller». En cuanto pronuncié el nombre de mi madre, Robert se detuvo. Su mirada se fijó en la mía, y su expresión se oscureció,
como si un recuerdo largamente enterrado hubiera aflorado de golpe. La atmósfera en el vestíbulo se volvió sofocante. Robert inmediatamente indicó a todos los guardias que se retiraran. Su voz era breve y absoluta. «Déjenlo ir». Todos retrocedieron. Los guardias dudaron un segundo, luego obedecieron, retirándose como sombras. Caminó lentamente hacia mí, ojos fijos en mi rostro, examinando cada detalle. Cada paso resonaba en el piso de mármol, haciendo que mi corazón latiera aún más rápido. Se detuvo a pocos pasos y preguntó con voz baja y deliberada. «¿Qué dijiste, hijo de Rose Miller?» Asentí, temblando, y extendí el sobre con la carta y la fotografía de Rose. Esta es la carta de mi madre. Tiene su foto». Sus dedos temblaron ligeramente, solo un gesto pequeño, pero suficiente para decirme que no estaba hecho de piedra. Al instante en que los ojos de Robert cayeron sobre la fotografía y la escritura familiar, su rostro cambió completamente. La máscara dura y autoritaria se suavizó. La mano que sostenía la carta tembló. Su respiración se ralentizó por unos segundos agonizantes. Lo observé hojearla, luego leerla con más cuidado, los ojos empañados por una emoción que jamás esperaba ver en un hombre de tanto poder. El vestíbulo quedó en silencio absoluto, como si todos presenciaran una tragedia en vivo. Catherine se adelantó, voz chillona. «Robert, no creas esa carta falsa. Es un estafador». Finlay gritó. «Papá, llama a la policía. Solo está aquí para extorsionar». Pero Robert los interrumpió con frialdad. «Llévenlo a mi oficina ahora». Catherine y Finlay protestaron, insistiendo en que estaba loco, que era un fraude. Que un chico pobre de ningún lado soñando con robar nuestra fortuna. Catherine chilló, roja de rabia. Finlay maldijo. «Papá, no dejes que te engañe. No es tu hijo». Ellos seguían demandando seguridad. «Échenlo de aquí de inmediato». Catherine apuntaba acusadora hacia mi rostro. Finlay intentó agarrar el brazo de Robert, pero él no se volteó ni respondió. Simplemente repitió la orden, con voz de hielo. Esa absoluta indiferencia dejó a Catherine y Finlay paralizados, boquiabiertos, ojos abiertos de asombro y miedo. Quedaron como estatuas mientras los guardias me escoltaban junto a Robert hacia el ascensor privado. El ascensor subió hasta el último piso en total silencio. Podía escuchar mi propio corazón. Robert estaba a mi lado sin hablar, pero sentí la tensión que irradiaba. Sus hombros rígidos, respiración profunda. Las puertas se abrieron a una oficina enorme, con ventanas de piso a techo que ofrecían toda la vista de Salt Lake City. Un escritorio de madera brillante, sillas de cuero lujosas. Hizo una seña para que los guardias se retiraran y cerró la puerta. En cuanto quedamos solos, la fría máscara de Robert colapsó por completo. Se acercó y me abrazó con fuerza. Su respiración entrecortada, todo su cuerpo temblaba por una emoción reprimida durante casi 20 años. El abrazo era tan fuerte que me quitaba el aire, pero al mismo tiempo transmitía un calor que nunca había sentido. Alegría, dolor y arrepentimiento se mezclaban. Sentí como me sostenía como si tuviera miedo de que desapareciera. Me quedé rígido en los brazos del hombre que debía haber sido mi padre mucho antes. Mi cuerpo tenso como piedra, corazón latiendo con fuerza. No sabía cómo reaccionar. Todo dentro de mí se dividió en dos mitades opuestas. Alegría abrumadora por finalmente ver a mi padre y profundo dolor por los años de soledad y abuso que él jamás conoció. Por primera vez en mi vida, sentí los brazos de alguien que compartía mi sangre. No Grant con sus bofetadas, no Susan con sus burlas, sino mi verdadero padre. El hombre que mi madre había amado y por quien había sacrificado todo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, empapando su chaqueta de traje. Él susurró con voz quebrada. «Hijo mío, lo siento mucho». Esas palabras rompieron la presa. Solté un sollozo como un niño. Cuando la tormenta de emociones finalmente cedió, nos sentamos frente al escritorio. Robert se limpió los ojos, voz aún temblorosa. «Cuéntame de Rose. ¿Cómo está ahora?» Respiré hondo y empecé a contarle todo. Cómo mi madre enfermó, la agonía que sufrió en el hospital, su muerte cuando yo tenía solo 6 años, la vida de pobreza que llevamos en Denver. Le hablé de Grant, cómo cambió después de la muerte de mamá,
como robó el dinero de la pensión y los años en que me trataron como un sirviente, tareas interminables, golpes, constante comparación con Lucas. Le mostré los recibos detallando cada dólar gastado en coches nuevos, joyas, vacaciones, sin que jamás se gastara un centavo en mí. Mi voz temblaba mientras los recuerdos inundaban mi memoria, noches con hambre, veces que me llamaron inútil. Robert escuchó, pálido, los puños apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos. Se quebró al enterarse de que Rose había desaparecido durante tanto tiempo. Las lágrimas corrían por el rostro de este poderoso millonario, una imagen que jamás pensé ver. Me dijo que después de que ella desapareció, buscó desesperadamente, pero cada rastro fue borrado por sus propios padres, usando abogados y dinero para enterrar todo. Pensé que se fue porque me odiaba, susurró, voz cargada de arrepentimiento. Luego la pena se convirtió en furia al escuchar cómo su hijo había sido tratado. Sus ojos ardieron de rojo, su voz un bajo rugido. Grant Miller. Se atrevió a hacerle esto a mi hijo. Lo destruiré. Se levantó, golpeando el escritorio con el puño, el rostro enrojecido por la ira. Lo contuve, voz firme. Papá, no. Quiero enfrentarme a ellos yo mismo una última vez. Así cerré ese capítulo. Robert me miró largo rato. La ira en sus ojos dio paso lentamente a la admiración. Entendió el significado de mi decisión. Cada acto de malversación quedó expuesto públicamente. Como Grant retiraba los fondos tras la muerte de mi madre, los gastaba en autos nuevos, joyas y vacaciones, mientras yo vivía en la privación. Grant se sentó en el banquillo de los acusados, cabeza baja, tratando de negarlo, pero su abogado no tenía defensa sólida. La familia Miller recibió el castigo que merecía. El tribunal declaró a Grant Miller culpable de malversación de bienes confiados y abuso financiero prolongado de un menor. 12 años de prisión, con la obligación de devolver la totalidad del dinero robado, más intereses y todos los bienes adquiridos con fondos ilícitos, incluida la casa, fueron incautados. Se desplomó en su asiento, cubriéndose el rostro con las manos mientras leían la sentencia. Susan Miller fue condenada como cómplice por encubrir el crimen y beneficiarse ilegalmente. 5 años de sentencia suspendida con libertad condicional, con la obligación de entregar todos los bienes personales obtenidos con el dinero robado, las joyas de oro y los muebles de lujo. Gritaba, suplicando al juez, no sabía nada. Pero las pruebas demostraban que ella sabía y se benefició. Lucas Miller fue hallado culpable de haberse beneficiado deliberadamente de forma ilegal. Era lo suficientemente mayor para comprenderlo. 3 años de sentencia suspendida, prohibido manejar finanzas por 5 años y obligado a realizar servicio comunitario. Permaneció inmóvil, con el rostro pálido, su arrogancia desaparecida por completo. Todas las cuentas bancarias vinculadas a la familia fueron congeladas de inmediato. La propiedad de los bienes fue transferida para compensarme de acuerdo con el fallo. El juez golpeó el mazo. El sonido resonó como una sentencia de muerte para su pasado. Grant se derrumbó completamente en el banquillo. Susan rompió en sollozos histéricos abrazando a Lucas, quien permaneció paralizado ante la verdad irreversible. Cuando el juicio terminó, salí del juzgado solo, sin mirar atrás, cerrando oficialmente el último capítulo de mi vida como Miller. El sol de Denver brillaba intensamente, una brisa fresca soplaba y me sentí verdaderamente libre. Llamé a Robert. Se acabó, papá. Todo ha terminado de verdad. Desde hoy, vivirás para ti. Estoy tan orgulloso de ti. Sonreí débilmente. Un capítulo doloroso había cerrado y un nuevo viaje realmente comenzaba. Han pasado 3 años desde aquella fatídica noche de Navidad, cuando tenía 20 años. El tiempo fluyó como un río tranquilo pero turbulento, llevándome de Denver a Utah, de un estudiante luchador a un hombre que poco a poco encontraba su lugar legítimo. Terminé mi carrera universitaria con el apoyo discreto de Robert. Transferencias bancarias regulares, nunca ostentosas, solo lo suficiente para concentrarme por completo en mis estudios sin preocuparme por el hambre o el alquiler. En el día de mi graduación, me encontraba en el escenario recibiendo mi diploma bajo el abrasador sol de verano, mientras los amigos aplaudían con entusiasmo. Robert estaba en la primera fila, sonriendo discretamente, sin correr a abrazarme como otros padres. En cambio, esperó a la salida y me colocó una mano sobre el hombro.
Felicidades, hijo. Ahora es momento de volver a casa, pero no como mi hijo. Quiero que te incorpores a Kingsley Corporation como empleado regular y demuestres tu verdadero valor. Sus palabras me sorprendieron, pero asentí. Entendí. Quería que caminara con mis propios pies, sin apoyarme en la sangre ni en la lástima. Esa era su forma de educarme, y acepté el desafío. Tras la graduación, me mudé a Utah y me instalé en un apartamento modesto cerca de la sede, en lugar de la lujosa mansión familiar. A pesar de tener un título con honores, el ambiente brutal de Kingsley Corporation pronto me mostró la enorme brecha entre la teoría y la realidad empresarial. Proyectos de alta presión, ritmo implacable, reuniones de amanecer a anochecer, plazos separados por días, y estándares tan estrictos que un solo error podía colapsar todo un plan. Comencé como oficial de desarrollo de proyectos con un salario básico y sin privilegios. Los primeros meses casi me quebraron, noches sin dormir analizando datos, corriendo a reuniones con socios y enfrentando mis primeros fracasos. Un proyecto de resort se retrasó por mis cálculos erróneos y mi jefe me reprendió con dureza. Cada reunión me hacía latir el corazón con fuerza, y mis manos temblaban al presentar ideas. Catherine, la esposa de Robert, rubia platino y vicepresidenta, nunca ocultó su desprecio. Me asignaba tareas casi imposibles: analizar un nuevo mercado en 48 horas, redactar planes de expansión con información incompleta o lanzarme a presentaciones ante la junta sin aviso. En las reuniones, desestimaba mis propuestas con comentarios fríos y punzantes sobre mis orígenes. Idea interesante, pero tal vez solo funciona para alguien sin experiencia real. Probablemente aún te estás adaptando a esta escala. Sus palabras cortaban como cuchillos, los colegas susurraban, y yo tragaba mi ira para permanecer en silencio. Finlay, el hijo legítimo de Robert, unos años menor y arrogante como un príncipe, me socavaba en secreto. Director de marketing, cabello engominado y sonrisa falsa, aprovechaba mis errores para difamarme, insinuando que yo era el bastardo que ellos habían recogido o circulando correos internos exagerando mis fallos. Una vez, incluso se atribuyó la autoría de una estrategia de expansión en California que había elaborado durante 3 semanas, revisando cada página y cada cifra hasta quedar exhausto. En la reunión, se levantó y declaró con calma: «Este plan fue mi propuesta». Me quedé atónito, sangre subiéndome al rostro, pero guardé silencio. No pronuncié una sola palabra de protesta. Aún así, apreté los dientes y soporté todo. Nunca levanté la voz, nunca discutí públicamente. Simplemente observé, aprendí y me superé. Mientras otros descansaban los fines de semana, yo me sumergía en la biblioteca corporativa, devorando documentos sobre gestión de proyectos, finanzas y operaciones. Paso a paso, revisaba planes y enfrentaba cada obstáculo con resultados que nadie podía negar. Proyecto tras proyecto, mi capacidad se volvió innegable. Primero llegaron pequeñas victorias: un informe de análisis que redujo costos operativos un 10% en un resort de Utah, obteniendo la aprobación de mi jefe. Luego logros mayores. Mi propuesta de expansión de mercado aseguró un socio importante, aumentando los ingresos trimestrales en un 20%. Los números no mienten. Los colegas comenzaron a buscar mi opinión. De estar aislado, almorzando solo y sentado en un rincón, gradualmente gané la confianza de la alta dirección y de mis equipos directos. Un colega mayor me palmeó el hombro. «Lo estás haciendo muy bien, Mark. No dejes que las palabras de Catherine te afecten». Robert observaba en silencio desde lejos, nunca interviniendo directamente, pero yo sabía que estaba orgulloso de mi crecimiento diario. «Llamadas nocturnas. He oído sobre tu proyecto. Sigue así». Después de 2 años demostrando mi capacidad con una cadena de proyectos exitosos, Robert decidió realizar una presentación oficial ante toda la familia, integrándome plenamente a la luz. La reunión de toda la familia Kingsley tuvo lugar en la mansión principal, un lugar imponente con un gran salón de mármol, candelabros de cristal y largas mesas dispuestas con lujo. Decenas de familiares, tías, tíos y primos impecablemente vestidos, murmuraban mientras entraba. Susurraban: «Ese es el ilegítimo. Parece decente, pero ¿realmente pertenece aquí?». Robert se puso de pie y declaró ante todos: «Hoy les presento a Mark, mi hijo biológico, con Rose Miller. Se unirá a la línea de sucesión y compartirá responsabilidades con Finlay».
El salón quedó en silencio y luego estallaron los murmullos. Catherine se levantó de inmediato, gritando: «Robert, has perdido la cabeza. Este chico es un extraño. Traerlo aquí destruirá el orden familiar. No tiene derecho a la herencia. Nacido de una sirvienta y ahora soñando con quedarse con todo». Finlay también se levantó, burlón y enfurecido. «Papá, no te dejes engañar. Mark solo vino a robar crédito y poder. Tuvo suerte en unos pocos proyectos, eso es todo. Yo soy el único hijo legítimo». Sus palabras me hirieron. La familia murmuraba, mirándome con sospecha. Me mantuve firme, esperando la respuesta de Robert. Entre el caos, la voz de Robert retumbó, fría y autoritaria. «Mark es mi heredero legítimo. Quien se niegue a aceptar esta decisión será inmediatamente excluido de la familia y despojado de toda herencia». Sus palabras cayeron como un rayo. El salón quedó paralizado en silencio. Catherine se desplomó en su silla, pálida. Finlay quedó mudo, con los puños apretados. Yo permanecí allí, sudando frío, pero con fuerza interna. La presentación terminó en silencio pesado. Sabía, sin embargo, que la verdadera batalla apenas comenzaba. La facción celosa liderada por Catherine y Finlay conspiró en secreto para sabotearme a través de contratos, proyectos y reuniones a puerta cerrada. Manipulaban datos en mis informes, difundían rumores de que yo escalaba solo por el apellido de mi padre, o me asignaban proyectos condenados al fracaso. Cuando se filtró información crítica de un proyecto internacional, Finlay susurró a la dirección que yo había sido descuidado. Descubrí la trampa a través de un correo oculto, con el corazón acelerado. No reaccioné impulsivamente. En cambio, desmantelé cada trampa paso a paso, neutralizando cada complot con competencia y compostura, verificando datos, recuperando socios con evidencia sólida y presentando todo con claridad en reuniones. Un proyecto casi arruinado por sobrecostos lo revertí renegociando con proveedores, ahorrando millones. De la sospecha inicial, los miembros de la familia comenzaron a verme de otra manera, reconociendo mi verdadera capacidad y determinación. Un tío mayor me palmeó el hombro. «Has hecho bien, Mark. No es fácil en tu posición». Proyecto tras proyecto, de los resorts europeos a la optimización de cadenas hoteleras nacionales, generando enormes ganancias, me labré mi lugar en la corporación y en la familia Kingsley de la forma más difícil, ascendiendo solo, sin apoyarme en Robert, sin trucos, solo con esfuerzo y talento. Durante esos años, trasnoché analizando datos, corriendo con socios y aprendiendo de cada pequeño fracaso. De un recién llegado visto con desconfianza, ascendí a director regional de desarrollo de proyectos, liderando mi propio equipo y ganando elogios de la alta dirección. «Mark, ¿qué opinas de este plan?», me preguntaban los colegas. Sonreía y respondía con cuidado, aunque siempre alerta. Sabía que Catherine y Finlay nunca me habían aceptado del todo, se habían refugiado en las sombras, pero no habían desaparecido. Y justo cuando finalmente me afirmaba en la corporación, lanzaron su contraataque final como serpiente venenosa esperando el momento perfecto. Un proyecto de lujo, un resort en Hawái valorado en cientos de millones de dólares, con socios internacionales y un plazo extremadamente ajustado. Al principio, todo iba bien. Elaboré planes detallados, análisis de riesgo y negociaciones. Luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Los datos de costos fueron alterados silenciosamente, las cifras se dispararon, causando retrasos. Los socios llamaban furiosos. «¿Por qué los costos se disparan así? No lo aceptaremos». Verifiqué todo, con el corazón en un puño. Alguien había manipulado los archivos del contrato sin previo aviso. Al mismo tiempo, se difundieron rumores internos: «Mark Kingsley está arruinando el gran proyecto. Quizá no sea capaz. Solo llegó por su padre». Correos anónimos llegaron a la junta, exagerando errores y culpándome por completo. Me senté frente a la pantalla, sudando frío. Sabía que no era coincidencia. Catherine y Finlay estaban detrás, intentando destruirme antes de que representara una amenaza real para la herencia de Finlay. El miedo surgió. Tras todo lo que había luchado, ¿podría perderlo todo ahora? No me precipité. Comencé a recopilar evidencia con calma, moviéndome silencioso como un cazador esperando que la presa se delatara.
Se convocó una reunión de emergencia de la Junta días después, en la sala de conferencias del último piso, con ventanas que daban a la ciudad soleada. Todo el equipo ejecutivo estaba presente. Robert en la cabecera, rostro grave. Catherine y Finlay frente a mí, ojos brillando con triunfo apenas disimulado. El proyecto de Hawái está al borde del colapso. Los costos están fuera de control. Los socios amenazan con retirarse. Mark, ¿cómo lo explicas? ¿O pensaste que este puesto era solo un juego porque eres de la familia? Gritó Catherine. Finlay intervino, goteando sarcasmo. Exacto. Les advertí a todos. Mark solo tiene teoría y nada de sustancia. Miren, la corporación pierde cientos de millones por su incompetencia. Papá, debes intervenir. Los colegas susurraban, bajo nacimiento, soñando con liderazgo. La junta fruncía el ceño. Mi corazón latía como tambores de guerra, la sangre subía a mi rostro. Este era el clímax. Si no revertía la situación, 3 años de esfuerzo se desmoronarían. No di largas excusas, no grité ni lloré. Me levanté con calma, voz firme y clara. Tengo pruebas de que alguien saboteó deliberadamente el contrato. Conecté mi computadora al proyector y mostré todo. Correos encubiertos de Catherine a un subordinado instruyéndole alterar los datos, registros de acceso de Finlay coincidiendo con las modificaciones, mensajes internos donde le indicaba culparme si fallaba el proyecto. Todo apuntaba inequívocamente a Catherine y Finlay, marcas de tiempo, firmas digitales, imposible de negar. La sala quedó en silencio al aparecer la evidencia en la pantalla gigante, cada línea cortando como una espada. La verdad quedó al descubierto. Catherine se congeló, rostro blanco como papel, puños apretados. Finlay palideció, boquiabierto, incapaz de hablar. Sus ataques se volvían en su contra al instante. Los colegas susurraban, atónitos. La junta los miraba con desprecio. Por primera vez, Robert golpeó la mesa con fuerza. El sonido retumbó. Su rostro se tornó carmesí de ira. Se volvió hacia Catherine y Finlay, voz grave. Explíquenlo todo ahora frente a mí. Osaste manipular un proyecto y culpar a mi hijo. ¿Creísteis que estaba ciego? El aire se volvió sofocante. Catherine intentó negar con voz temblorosa. Robert, ha sido un malentendido. Finlay y yo solo probábamos a Mark. Finlay gritó acusándome de fabricar pruebas. Todo es falso. Esos correos están forjados. Pero al ver cómo arrojaba copias impresas con marcas de tiempo, firmas y registros de acceso, callaron gradualmente, incapaces de refutar nada. Catherine bajó la cabeza, lágrimas rodando. Finlay se desplomó en su silla, pálido como un fantasma. Robert, furioso, declaró que les retiraría todo poder en la corporación como castigo por el engaño prolongado. Desde hoy, quedan relevados de sus cargos. Los removeré de la Junta y de los derechos de herencia si es necesario. En ese pico de tensión, di un paso al frente. Papá, detente. Esposé todo no para destruirlos, sino para que conozcas la verdad completa y pongas fin a los planes en las sombras. Dales oportunidad de enmendarse. Robert me miró, sorprendido, con la ira cediendo paso a la admiración profunda. Catherine y Finlay quedaron igualmente boquiabiertos. La sala se sumió en un silencio total. Desde ese momento, toda la autoridad de Catherine y Finlay quedó bajo estricta supervisión de Robert. Ella perdió derecho a firmar contratos importantes. Él fue relegado a un rol menor. Su estatus familiar nunca volvió a ser el mismo. Permanecieron, pero como sombras, sin volver a alzar la cabeza. Unos días después, Catherine y Finlay vinieron a mi oficina privada. Al final de la tarde, con el sol teñido de rojo entrando por las ventanas, entraron agotados y aterrados ante la pérdida de todo. Mark, vinimos a disculparnos, dijo Catherine, temblando. Por primera vez bajaron la cabeza y pidieron perdón por todo. Tenía miedo de perder mi puesto, de que Finlay perdiera su futuro. Estuve equivocada. Te traté terrible desde el primer día. Por favor, perdóname. Finlay tartamudeó. Hermano, te tuve celos. Te saboteé, robé tu crédito, difundí rumores. Perdóname. Los observé largo tiempo, con recuerdos inundándome,
la humillación en el vestíbulo, las tareas imposibles, las intrigas secretas. Mi corazón dolía, pero ya no de rabia. Finalmente, dije, no olvidaré lo que pasé. Pero elijo terminar aquí para darles la oportunidad de enmendar sus errores. Los perdono, no porque lo merezcan, sino porque ya no quiero vivir con odio. Arreglen sus errores y no los repitan jamás. Catherine rompió en sollozos, lágrimas rodando, voz entrecortada. Gracias. Eres mucho más generoso de lo que jamás imaginé. Finlay permaneció inmóvil, ojos rojos, susurrando. Derrotados por un perdón que ellos mismos nunca habían poseído, se marcharon más livianos. Y desde ese día, todo cambió. Después de aquello, Catherine y Finlay se retiraron de toda lucha oculta. Ella comenzó a apoyar sinceramente mis proyectos. Él empezó a aprender de mí en lugar de sabotearme. La corporación se volvió más tranquila y yo continué mi camino, no a través del odio, sino por la elección de perdonar una vez que la verdad había sido recuperada. En los años siguientes, crecí paso a paso dentro de la corporación gracias a mis propias habilidades. Cada proyecto que lideré entregó resultados claros, desde expandir la cadena de resorts por Asia, donde negocié exitosamente con socios locales reduciendo los costos de construcción en un 20%, hasta optimizar el sistema de gestión hotelera nacional, llevando los ingresos trimestrales a niveles récord. Robert gradualmente me confió mayores responsabilidades, ya no apoyándome discretamente desde las sombras, sino depositando su absoluta confianza en su hijo abiertamente. Me llamaba a su oficina privada y me entregaba gruesos paquetes de documentos. Hijo, este proyecto es tuyo. Sé que lo harás bien. Esas palabras me calentaban el corazón, no por el poder, sino porque eran un reconocimiento del padre que solo había soñado tener. Catherine y Finlay verdaderamente dieron un giro. La rivalidad y los celos desaparecieron. Usaron su experiencia y recursos para ayudarme a dirigir la corporación, viendo esto como una forma de expiar errores pasados. Catherine, que antes desestimaba mis ideas con frialdad, ahora enviaba correos de apoyo. Mark, con respecto al plan de Hawái, tengo algunos contactos antiguos que pueden ayudar. Llámame si necesitas algo. Incluso se unió a mis reuniones, ofreciendo consejos precisos basados en décadas de experiencia. Finlay cambió de manera más drástica. El antiguo saboteador comenzó a acudir a mi oficina preguntando: «Hermano, no entiendo este análisis. ¿Puedes explicármelo?» Al principio desconfié, sospechando otra trampa, pero gradualmente percibí su sinceridad. Realmente quería enmendarse y demostrar su valía sin luchar por dominar. Comenzamos a trabajar juntos en un importante proyecto de expansión en el mercado europeo. Por primera vez, frente a toda la junta, declaró abiertamente: «El concepto central fue idea de Mark». Me quedé paralizado por un segundo, aún a la defensiva, sin saber si era buena voluntad o otra trampa. Pero con el tiempo, la sospecha se desvaneció, y nuestras sesiones conjuntas se convirtieron en colaboración real. La familia Kingsley, antes desgarrada por intrigas y divisiones, comenzó a sanar gracias a estos cambios. El camino desde aquella Nochebuena a mis 20 años, cuando me lanzaron un billete arrugado de $1, un momento de humillación que todavía quedaba como cicatriz, la confrontación con mi padrastro Grant frente a la mesa familiar, la fatídica reunión con mi verdadero padre Robert en el vestíbulo de la corporación, los largos meses de lucha dentro de la familia contra Catherine y Finlay. Todo ello se cerraba ahora en un largo recuerdo que me guiaba. Hoy, con 28 años, como director regional de desarrollo de proyectos de la corporación Kingsley, comprendo que esos recuerdos ya no me hieren. Se han convertido en hitos de un camino recorrido, lecciones sobre el poder de la resiliencia, el valor de la justicia y la capacidad humana de cambiar. Ya no siento ira al pensar en Grant o Catherine. En cambio, estoy agradecido, porque ellos me forjaron en el hombre que soy ahora. Empujo suavemente los recuerdos antiguos a un lado, ordeno los papeles en mi escritorio, informes de proyectos, contratos recién firmados y una pequeña foto familiar que Robert me dio, y salgo de la oficina antes de lo habitual para ir a casa por Navidad con mi familia. Conduzco hacia la finca Kingsley en las afueras de la ciudad. El camino familiar está cubierto de nieve blanca. El viento frío golpea las ventanas, pero siento calor en el pecho. Pienso en las Navidades pasadas, sentado solo en la esquina de la mesa de los Miller,
observando cómo se reían mientras mi corazón dolía, y comparo esos momentos con el presente. La diferencia me hace sonreír, con las manos firmes sobre el volante. Al llegar, toda la familia Kingsley ya me espera. La mansión brilla con luces y risas. La vasta propiedad, con jardines cubiertos de nieve, alberga un árbol de Navidad que toca el techo del gran salón. La larga mesa de banquete está elegantemente dispuesta. Pavó asado fragante, pudines, copas de vino tinto brillando bajo los candelabros. El aroma a canela y pino fresco llena el aire, mezclándose con música navideña alegre. Robert está en la puerta como un verdadero padre recibiendo a su hijo. Abre los brazos y me abraza fuerte, con voz cálida y baja. «Has llegado a casa. Te estaba esperando». Catherine sonríe desde la distancia y asiente. «Feliz Navidad, Mark». Finlay me da una palmada en el hombro. «Hermano, abramos los regalos juntos este año». Los familiares se reúnen alrededor, voces vivas, tías y tíos preguntando por mis últimos proyectos, primos levantando copas en brindis. No hay miradas sospechosas, solo calidez genuina. En ese momento me doy cuenta de que ya no soy el niño de pie al margen de una mesa de banquete. Ahora tengo verdaderamente un hogar al que volver. Este no es el lugar donde nací, pero sí donde soy reconocido, protegido y amado incondicionalmente. Mirando a todos alrededor de la mesa navideña, reflexiono en silencio sobre toda mi vida, desde el niño abandonado tras la muerte de su madre, pasando por los 18 años buscando la verdad en la confusión, hasta el veinteañero a quien le lanzaron un billete de $1 aquella noche de Navidad, luego los meses de confrontación, lucha y el juicio que expuso el pasado. Todos esos recuerdos vuelven, ya no dolorosos, solo serenos. Comprendo que he cambiado de un niño resignado a un hombre que se mantiene firme gracias a su fuerza interior, al perdón y al amor tardío de un padre. Entiendo que el pasado no puede borrarse, pero podemos elegir cómo avanzar. El odio me dio el poder de surgir de las cenizas de la casa de los Miller, enfrentar a Grant y exigir justicia. Pero fue el perdón lo que finalmente me liberó, libre para amar, para construir, para vivir sin los fantasmas del pasado persiguiéndome. Veo a Catherine riendo con los nietos, a Finlay ayudando a Robert a servir el vino, y pienso que si no hubiera perdonado, todos aún estaríamos atrapados en un ciclo interminable de resentimiento. Comprendo que la verdadera familia no está donde naces, ni en los falsos lazos de sangre de los Miller, ni en las primeras luchas de poder de los Kingsley, sino donde eres aceptado, protegido y recibido en casa. Ese lugar puede ser una mansión grandiosa o una pequeña habitación alquilada, siempre que haya personas que realmente se preocupen por ti. Esa Navidad fue la primera en mi vida que se sintió completa. No hubo escaleras desdeñosas, ni mesas frías de banquete, ni billete humillante de años atrás. Solo luces cálidas, risas pacíficas y brazos realmente abiertos para darme la bienvenida a casa. Tras toda la pérdida y la lucha, finalmente había salido de la oscuridad hacia la luz de una familia verdadera. Nos reunimos alrededor del árbol abriendo regalos. Robert me dio un reloj grabado con mi nombre, Catherine un libro de negocios y Finlay entradas para un partido. Reímos hasta altas horas de la noche. Salí al balcón, observando la nieve caer suavemente, y pensé en mi madre. «Mamá, he encontrado el hogar que realmente me correspondía. El lugar donde abren los brazos y me aceptan. Mi historia termina aquí como recordatorio. Nunca dejes que tus orígenes decidan tu destino. Me levanté de marginado a líder. Nunca dejes que el odio guíe toda tu vida. El perdón me liberó. Y nunca, jamás, te rindas contigo mismo, sin importar cuántas veces el mundo te dé la espalda. Porque un día encontrarás tu propia luz».